Bien, vamos a continuar trabajando con la transformada de Laplace. La clase pasada estuvimos viendo o conociendo cuál es su concepto y la definición y para qué nos sirve. Entonces, para poder continuar trabajando un poco más, necesitamos conocer alguna de las propiedades básicas. Una de ellas es la propiedad de la linealidad, en la cual plantea que si f y g son funciones cuyas transformadas de Laplace existen y esas funciones aparecen multiplicadas o dividiendo por una constante, que en este caso es a y b, lo que podemos hacer si tenemos una suma o resta de funciones, esas constantes las podemos extraer fuera de la transformada y transformar solo la función. Este concepto también lo aplicamos tanto para las derivadas como para las integrales, en donde si aparecía una constante multiplicando o dividiendo, la podíamos extraer fuera de la derivada o de la integral. Bien, entonces veamos un ejemplo. Si quisiéramos transformar 3t menos 2t al cuadrado, como 3 y menos 2 son constantes, las sacamos fuera de las transformadas y lo único que hacemos es transformar la función, que en este caso es t, donde si observamos la tabla, la transformada me queda 1 factorial sobre s a la 1 más 1, que sería s al cuadrado, y al estar multiplicado por 3 me quedaría 3 sobre s cuadrado, y la transformada de t al cuadrado me quedaría como 2 factorial sobre 2s a la 2 más 1, que en este caso, al multiplicarlo, me quedaría menos 4 sobre s al cubo. Y esa sería justamente la solución o la transformada de dicha función, aplicando la propiedad de la linealidad. Después tenemos otra propiedad, que es la propiedad de la traslación, que en realidad nosotros en la tabla aparecen estas transformadas, entonces la propiedad lo que hace es justificar de dónde salen esas transformadas que aparecen en la tabla, en donde si nosotros tenemos que transformar una función que aparece multiplicada por la expresión e a la a por t, lo que hacemos es transformar primero f de t y luego, para transformar toda la expresión, lo único que hacemos es, en vez de encontrar f de s, que sería la transformada de f de t, lo reemplazamos por f de s menos a. Este s menos a justamente es la traslación que genera por tener multiplicada la función a esta expresión que es e a la a por t. Entonces, por ejemplo, supongamos que nosotros quisiéramos transformar t por e a la 3t. En nuestro caso, nuestra función sería solo t. Entonces, la transformada de t es 1 sobre s cuadrado. Y como la función está multiplicada por e a la 3t, para transformar toda la expresión, lo que se aplica es la ley de la traslación. ¿Qué es lo que se hace? A la función transformada f de s, lo que hacemos es reemplazar la s por s menos a, que en este caso, como a es 3, me queda s menos 3 elevado al cuadrado. Si ustedes revisan en la tabla, esta expresión también está para la transformada y van a ver que tanto aplicando la propiedad de la traslación como haciéndolo por tabla, llegan exactamente a lo mismo. Bien, ahora, así como tenemos también van a tener algunas actividades para resolver dentro del documento. Y así como nosotros podemos transformar f de t, también podemos transformar las derivadas de esa función. Recuerden que cuando nosotros trabajamos con ecuaciones diferenciales, dijimos que las ecuaciones están compuestas tanto por funciones como sus derivadas. Entonces, si podemos transformar una función, significa que también podemos transformar las derivadas, tanto la derivada primera como la derivada segunda, de esas funciones con las que estamos trabajando. Entonces, a continuación tienen solamente la demostración, que es justamente cómo se llega a la fórmula para poder transformar tanto la derivada primera como la derivada segunda. Y si observamos la síntesis, justamente transformar la derivada primera de una función o la derivada segunda se puede hacer aplicando simplemente una fórmula. Es decir, que la transformada de la derivada primera de una función va a ser f' de s. ¿Y cómo voy a obtener esto? Multiplicando s por
f de s, que es la transformada, menos f en cero, o sea, la función evaluada en el punto cero. Y la transformada de la derivada segunda la voy a conseguir cuando encuentre cada una de las expresiones que aparecen en la fórmula. Es decir, s cuadrado por f de s, o sea, la transformada de f de t, menos s por f en cero, o sea, la función evaluada en el punto cero, menos f' en cero, o sea, la derivada de la función evaluada en el punto cero. Ahora, en este caso, para encontrar la transformada de la derivada primera y la de la derivada segunda, tenemos dos opciones de resolución. O encontramos las expresiones que nos piden en la fórmula y simplemente reemplazamos. O lo que hacemos justamente es hacerla como nos dice la definición. Si estamos transformando, por ejemplo, la derivada primera, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a tomar la función, la voy a derivar con la tabla de las derivadas y a partir de ahí lo que hago es transformarla. Entonces, veamos las dos opciones y ustedes pueden elegir la que más le creas correcta. Supongamos que nosotros quisiéramos calcular la transformada de la derivada primera de seno de t. Es decir, f de t es seno de t. Entonces, la primera opción es calcularlo por definición. Es decir, que si yo quiero transformar la derivada primera, voy a tener que encontrar quién es f de s y voy a tener que encontrar quién es f en cero, respetando siempre la fórmula por definición de la transformada de la derivada primera. Entonces, si quiero hallar f de s, ¿qué es lo que hago? A f de t la transformo mediante la tabla. Si tengo seno de t, bueno, miramos la tabla, ¿sí? Y al transformarlo, nos queda como 1 sobre s cuadrado más 1. Esa sería la transformada del seno. Ahora, esta expresión sería f de s. Ahora lo que me falta encontrar es a la función original evaluada en el punto cero. Entonces, a f de t, que es seno de t, la evaluamos en 0 y cuando resuelvo la cuenta, seno de 0 me da como resultado 0. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que una vez que yo ya encontré f de s y encontré f de 0, lo único que hago es reemplazar en la fórmula que se obtuvo por definición. Entonces, la transformada de la derivada primera va a ser s por f de s, que es la transformada, menos 0. Como es 0, directamente no lo escribimos. Entonces, trabajando algebraicamente, lo único que podemos hacer acá es multiplicar s por 1, me queda s, y encontramos cuál es la transformada de la derivada primera. En ese caso, es cuando aplicamos la definición, es decir, encontramos qué es lo que nos pide la fórmula y lo único que hacemos es reemplazar. La otra opción, que es la opción 2, sería derivar f de t, y una vez que encontré la derivada, transformé justamente dicha expresión. Entonces, si nos vamos a las tablas de las derivadas, ahora, nosotros teníamos que f de t era seno de t. Al derivar seno de t, obtenemos como resultado coseno de t. Entonces, ¿qué es lo que tengo que transformar por tabla? Coseno de t. Si miramos en la tabla, vemos que la transformada es s sobre s cuadrado más a al cuadrado. Bien, lo reemplazamos. S sobre s cuadrado más, y como el valor de a es 1, me queda como resultado s al cuadrado más 1. Fíjense que tanto como aplicar la fórmula o como derivar la función y encontrar la transformada es exactamente lo mismo. Lo mismo podemos hacer, tenemos dos opciones cuando queremos calcular la derivada segunda. Es decir, o transformamos la derivada segunda por definición, buscando cuáles son los elementos que componen a la fórmula, y reemplazo, o lo que hacemos es derivar, en este caso, 2 veces la función con la que estamos trabajando, y una vez que la derivé 2 veces, recién ahí la transformo por tabla. Entonces, vamos a trabajar con una función un poquito más compleja. Si queremos hacerlo por definición, mi f de t es 3e a la t más coseno de 2t más 1. Bien, por definición,
tengo que encontrar quién es f de s, o sea que tengo que transformar por tabla todo esto. Tengo que encontrar quién es f en 0, o sea que a la función original, que es f de t, tengo que reemplazar a todas las t por 0. Y tengo que encontrar f' en 0, es decir, que tengo que derivar la función y reemplazarla en el punto 0. Entonces, vamos a hallar el primer paso, que es encontrar f de s. Transformamos mediante la tabla y obtenemos como resultado que f de s es 3 sobre s menos 1 más s sobre s al cuadrado más 4 más 1 sobre s. Acá lo que hicimos fue transformar por tabla cada una de las expresiones. La transformada de 3e a la t es 3 sobre s menos 1. La transformada de coseno de 2t es s sobre s al cuadrado más 4. Y la transformada de 1 es 1 sobre s. Acá encontramos la primera parte, que es f de s. Luego tengo que encontrar quién es f en 0. Entonces, para hallar f en 0, reemplazamos en la función original, en f de t. F en 0, reemplazamos a las t por 0 y hacemos la cuenta. Obtenemos como resultado que f en 0 me dio 5. Y por último, lo que nos queda por encontrar es la derivada de la función evaluada en el punto 0. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, primero derivo la función. La derivada de 3e a la t es 3e a la t. La derivada del coseno de 2t, recuerden que para derivar teníamos que aplicar la regla de la cadena. Es decir, que primero derivo el coseno y luego derivo lo de adentro del coseno. La derivada del coseno es menos seno de 2t y la derivada de 2t es 2. Y por último, la derivada de 1 es 0, por eso no agregamos nada. Bien, entonces, una vez que derive la expresión, ¿qué es lo que hago? Reemplazo a la derivada en el punto 0. Cuando hago la cuenta, obtengo que me da como resultado 0. Entonces, ya encontré f de s, encontramos f en 0 y encontramos f' en 0. Por lo tanto, lo único que nos queda es reemplazar en la fórmula. Reemplazamos en la fórmula s cuadrado por f de s, que era toda esta expresión, menos s por f en 0, que es menos 5s, menos la derivada primera en 0, que como me dio 0, no la agregamos. Entonces ya encontramos la transformada de la derivada segunda. Si no lo queremos hacer por definición, o sea, encontrando cada elemento de la fórmula, la segunda opción lo podemos hacer como derivamos la función 2 veces y lo que nos queda derivado es lo que transformamos por tabla. Entonces, tenemos f de t, derivamos la primera vez, me queda 3e a la t, la derivada es 3e a la t. La derivada del coseno de 2t, como dijimos, si aplicamos la regla de la cadena, me queda menos seno de 2t por 2, la derivada de 1 es 0, por lo tanto, la derivada primera es esta expresión. Y ahora, al derivar nuevamente, porque tenemos que encontrar la derivada segunda, la derivada de 3e a la t me vuelve a quedar 3e a la t, y acá nuevamente vuelvo a aplicar la regla de la cadena. El menos 2 queda como constante, no lo derivo. Entonces, derivo seno, que me queda coseno de 2t, y la derivada de 2t nuevamente vuelve a ser 2, aplicando la regla de la cadena. Entonces, obtenemos como resultado que la derivada segunda es 3e a la t menos 4 coseno de 2t. Una vez que encontré la derivada segunda, transformamos por tabla, me queda 3 sobre s menos 1, menos 4s sobre s cuadrado más 4.